Recta final del concurso internacional que ha organizado esta empresa. ¿Qué número de trabajos se han presentado y un poco la calidad también y el origen un poco también, porque al ser internacional, ¿de dónde proceden? Muy bien, buenos días. Bueno, se han presentado 44 proyectos, de los cuales el 95% de ellos son profesionales. Han procedido han venido de Perú, de Chile, de Colombia, de Italia y el resto, el 65 o 70% a nivel nacional. ¿Esperaba esa gran participación de esos diversos países del mundo? Nada, para nada. Yo creo que la repercusión y la fuerza que ha tenido esto ha sido el grandísimo y excelente jurado que tenemos, con un cartel impresionante, con unos currículum increíbles que ha empujado a que el profesional y el estudiante se apostase por este primer evento, por este primer concurso. Me imagino que esto es una aportación muy importante para la empresa, ¿no? Efectivamente. Es un inicio de lo que queremos crear un poco en Belta y Frajumar, una obra social, el ayudar a aquellos estudiantes o profesionales que tienen su idea, su iniciativa, que las transmitan, que las aporten y la enseñen por un canal como puede ser el concurso, y que mejor por nuestra empresa y todos los profesionales que están supervisando y controlando todos los proyectos valoren lo que se está proponiendo. Efectivamente, ya hay un gran número de personas afirmadas que van y bueno, ya nos han dicho que tenemos una limitación de 250 personas y creo que lo vamos a completar a fecha de hoy, hay bastantes confirmaciones. Efectivamente, casualmente, sin haber hablado y coincidiendo en nada, hemos visto que por la mañana se presenta feria y por la tarde el evento. Consideramos que es una buena iniciativa, habiendo resurgido como ha resurgido, y nada, intentaremos el martes en la región de Murcia potenciar el sector del mueble, que en Yecla se oiga por la mañana y por la tarde. Haremos todo lo posible para sumar. Hemos cubierto todas las expectativas en todos los sentidos. Muchísimo, muy contento. Muchas gracias. Pasamos Luis Sendra, ¿no? Sí. Venga. Luis Sendra, cuénteme un poco, no sé cómo han visto los trabajos que se han presentado, cuál es la calidad y si es necesario este tipo de concurso, ¿no?, para aportar al sector. Bueno, las calidades siempre son variables, porque soy un elenco de personas en el jurado que tienen diferentes opiniones, ¿no? El trabajo que se ha hecho es un trabajo sobre 3 espacios hoteleros, en principio, lo que es el hall, lo que sería una posible habitación, lo que sería pues un restaurante, y entonces bueno, pues cada uno hilvanado dentro de lo que conoce, y en función de si es la parte de estudiante o es la parte profesional, pues ha aportado sus ideas. Esas ideas son las que se están valorando por el jurado para ver cuál podría ser el resultado, ¿no? Pero en principio de agradecer a Belta y a Franjumar, porque han tenido una idea brillante de acoger en su sede y en su showroom pues un espacio generoso para valorar y potenciar y premiar a esta gente que se presenta y que hace un esfuerzo, valorar el diseño, porque sin el diseño todas estas empresas del sector no pueden ir hacia adelante, necesitan ese componente básico. Nosotros estamos contentos, estamos ahora en fase de evaluación, es un descanso que hay en este momento sobre lo que se está produciendo, y bueno, dentro de un ratito pues tendremos las conclusiones. Estamos dentro del sector del contra, que se valora el diseño, decía su compañero el jurado, pero no sé si dentro del diseño se busca algo en especial. Hombre, siempre se busca un poco ideas innovadoras, que no siempre son fáciles de encontrar, pero bueno, para esto se hace este tipo de eventos, para intentar localizar gente nueva, ideas nuevas. 45 trabajos, es difícil valorar esos 45 trabajos y de ahí sacar un ganador, ¿no? Porque en un premio tan importante como este, que está dotado con 6.000 euros, y lo más importante es que se va a llevar a la práctica dentro de la empresa. Siempre se hará lo que se pueda por valorar lo mejor posible a los candidatos. Lo han tenido difícil, lo están teniendo difícil. No ha sido difícil, porque se decanta rápidamente lo que está muy bien y lo que no está tan bien. ¿Qué le ha sorprendido? Bueno, me han sorprendido especialmente 2 propuestas que me parecían absolutamente innovadoras y que proponían algo distinto, porque en estos concursos se trata de proponer cosas que no existen para dar una visión distinta del ambiente, ¿no? Según su experiencia, ¿dentro del sector del mueble está todo inventado o no queda mucha creatividad por desarrollar? Yo creo que está todo inventado en el mundo, o sea, hay que buscarse la vida para seguir siendo innovador.
no que se busca tanto en un concurso, sino que se busca en el sector del mueble, como miembro del jurado, para realmente, dice que le habían llamado la atención dos de los proyectos. ¿Qué tienen tanto de especial, sin desvelar mucho? ¿Qué tienen de especial para llamar la atención? Lo que tienen de especial es que son propuestas no vistas anteriormente y es interesante ver que hay gente que puede, a pesar de que está todo inventado, crear cosas con otra imagen totalmente distinta, ¿no? Que no es solamente una forma, es un concepto diferente. ¿Le ha sorprendido que una empresa de estas características de Berta Frahumar haya convocado y bueno, esto creo que también es una aportación más al sector y en concreto al sector del Contra? No, yo creo que esta gente siempre está tendiendo a abrir caminos nuevos y no me ha sorprendido en absoluto que propusieran esto. Es bueno, ¿no? Por tanto, este tipo de concursos. Claro que sí. Un poco en la línea de sus compañeros, le sorprendieron dos de los proyectos. A él no sé si están coincidiendo todos. Sí, efectivamente. Realmente hay una diferencia entre algunos proyectos y otros importante. Algunos se destaca, no quiero decir uno o tres, o no quiero dar pistas, pero unos pocos se destacan bastante por su originalidad, por su atrevimiento y búsqueda un poco de la innovación, ¿no? De algo diferente, que es un poco realmente el leitmotiv de lo que en el mundo hotelero se busca hoy en día, porque el cliente necesita experiencias, necesita cosas nuevas, y para que un producto sea realmente vendible, factible y luego realizable, tiene que tener esos componentes de transmitir sensaciones y emociones a los futuros clientes, porque si no, no se vende, no se venderá. Francamente, buenos días, creo que lo han tomado muy en serio. Creo que la vida es más divertida y una habitación de hotel tiene que dejar a la gente soñar. Una casa es más seria, pero en un hotel uno puede hacer cosas un poco extravagantes. Es como un plato de pasta sin guindilla, me falta un poco esta guindilla, una ironía, pero por esto siempre hay cosas que son válidas. Bueno, añadir ahora, después de todos mis compañeros, es muy difícil. Lo que sobresale más que nada, que por mi experiencia también profesional, no se ha tenido en cuenta el costo de metros cuadrados. En las propuestas han sido propuestas amplias, sin tener en cuenta que hay que aprovechar mucho el espacio disponible y dentro de lo que cabe el espacio tener el máximo de las habitaciones posible. Y esas propuestas ahí he visto muy pocas con este sentido. La gente que invierte en un hotel, no invierte para que el hotel sea rentable. Sin quitar, con todas las opiniones que han dicho mis compañeros, de la estética, de la creatividad, etcétera, etcétera. Pero por mi experiencia personal, el metro cuadrado es muy importante, es muy caro y tiene que ser rentable. Yo creo cuando no tienes ninguna cortapisa y no te dicen que tienes que encasillarte en en una geometría, eso que puede ser algo a favor se convierte en muchas veces en una jaula para ir a una solución que ya existía. Y en este caso yo creo que yo creo que resaltaría tres propuestas principalmente, y especialmente dos que te regalan, más aparte de la experiencia del estar fuera y el pasar una noche en otro sitio, te regala el espacio público, en otro te regala un paisaje. Yo creo que esa incertidumbre de no delimitarse en una planta te está regalando algo que no te piden, pero que creo que como profesional el sumar, teniendo como todos los ingredientes sobre la mesa, yo creo que lo hace como mucho más interesante. Este concurso, entre otros objetivos, tiene el de encontrar nuevos talentos. Hay mucho talento por descubrir, según los 44 proyectos que han visto. Hay mucho trabajo y yo creo que lo primero que te tienes que plantear es que cuando te presentas a un concurso de este tipo te está dando la oportunidad de expandir lo que puedes tener de limitaciones del día a día, ¿no? Y ese expandir, poderlo incluso plantear con total libertad y que se convierta en una realidad como están proponiendo de Frahumar, ¿no? Que en un concurso puedas expresarte con total libertad. Yo creo que sí que hay gente que
ha entendido claramente las propuestas que tenían la oportunidad de expandirse y de regalar esa calidad como profesional, también digamos, el compromiso social de buscar un equilibrio entre dar un paso más, la economía, sostenibilidad, la eficiencia, conceptos que tienen que estar en toda la mesa de cualquier profesional, ¿no?, en este momento, y dar algo más.